Continuamos en 7 Magazine y ahora vamos a hablar de ciberseguridad. Sepan que el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España gestionó durante el pasado año más de 130.000 incidencias, lo que ha supuesto un incremento de un 30% respecto al año anterior. Cada vez más concienciadas empresa y sociedad, desde luego, de la ciberseguridad, de la seguridad en Internet. Vamos a hablar de ello con Omar Martínez de SDI Digital Group. Hola Omar, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Y con Juan Ángel Pérez. Hola Juan Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos hablando de la apuesta que el Gobierno va a hacer, ¿no?, por la ciberseguridad, conscientes, yo creo, de que este término cada vez se va, no sé si interiorizando más, como esto de la tecnología, ¿no? Ya cuando a uno le hablan de ciberseguridad, más o menos sabe de qué le están hablando, Juan. Pues sí, por desgracia las empresas están aprendiendo un poco a palos, porque es verdad que ha aumentado considerablemente el número de delitos o de infracciones relacionados con la ciberseguridad, y a día de hoy nosotros hablamos continuamente pues con muchas empresas de toda España, ¿no?, por trabajo, y todas nos dejan entrever su preocupación cada vez más creciente por la seguridad de la información, por la seguridad de su empresa, y bueno, es algo que está cobrando un valor importantísimo dentro de las empresas. Lo que pasa es que todavía hay muchas que no son conscientes de por qué es importante estar seguros dentro de la empresa, de la ciberseguridad. Muchas veces se cuida la parte pues más offline, ¿no?, la seguridad, las empresas ponen una alarma, ponen verjas en su puerta, pero no son conscientes de esa ciberseguridad. ¿Todavía les cuesta? Sí, eso es. Realmente uno de los mayores problemas que tenían las empresas, sobre todo parte del año pasado, principio de que además han tenido que mandar a mucha gente a casa y obviamente los sistemas de seguridad no eran los mismos dentro de la empresa y fuera, era pues la protección de los datos, que al final ahora mismo todas las empresas, pues por comodidad, por tener accesibilidad tanto a los datos financieros como de clientes, tienen muchísima de esa información en la nube. Si esa información no se protege bien, al final pues podría pasar como ha pasado en caso de empresas mucho más grandes que una pyme o que un pequeño comercio. Al final se hace filtración de datos, se obtienen contraseñas, datos de clientes, y es un valor muy importante que las empresas deberían de tener muy en cuenta, teniendo en cuenta que además el factor humano, tanto el factor humano como el factor tecnológico, intervienen, digamos, en esas medidas de seguridad que hay que tomar, y que en muchos casos es muy complicado, sobre todo si las empresas no ponen de su parte, poder llevarlo a cabo. Se dice muchas veces que los empleados, los propios empleados, las personas, son el mayor riesgo cuando hablamos de ciberseguridad dentro de una empresa. Sí, eso es, porque realmente tú un servidor o una parte automatizada o electrónica la puedes llegar a proteger hasta cierto punto, ya sea una industria o ya sea un ERP o algún sistema, digamos, de gestión de la propia empresa, pero el factor humano, si alguien envía un correo electrónico a alguien y lo abre sin tener precauciones sobre lo que está visualizando, pues podría llegar a generar un problema mucho mayor. Es más, en la cuarentena, tanto la cuarentena como después, los ataques que más se produjeron fueron los ataques que se llaman phishing, que son correos electrónicos que intentan suplantar la identidad, por ejemplo, de una entidad bancaria o de alguna empresa con la que tú tengas, pues Iberdrola o cualquier empresa con la que puedas tener una factura de electricidad, las cuales pues te dicen que o des tus datos o hagas un ingreso a un número de cuenta para pagar una factura. Son además emails muy parecidos a los que te enviaría, o casi iguales a los que te enviaría la propia compañía, y te envían a una página web las cuales cambian pocos caracteres para intentar dar mayor sensación de seguridad, que tú pongas tu contraseña y, o bien obteniendo tu contraseña o bien directamente haciéndoles un ingreso bancario, puedas llegar a dar tus datos a unas personas que luego no sabes para qué lo van a utilizar. Decíamos que los empleados somos ese mayor riesgo que pueden tener las empresas, ¿no? Pero ¿en qué ejemplos? Obviamente no siendo conscientes, ¿no? Decías, claro, abriendo un email, ¿qué otros ejemplos para tener en cuenta dentro de las empresas? Los emails al final vienen con adjuntos, muchos de ellos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de facturas, un documento muy típico es el PDF. El PDF tiene la opción de ejecutarse, y es más, te avisa cuando tú lo abres de que se va a ejecutar o se va a consultar una página externa. En muchos casos la costumbre hace que lo abras y cliques en aceptar o permitas que se ejecute una aplicación por detrás sin ni siquiera darte cuenta. Esa aplicación por sí sola inicialmente no va a parecer que haga nada, pero otro de los mayores problemas que han tenido las empresas, pero incluso como Telefónica, han sido los problemas con el ransomware, que igual suena raro, pero realmente lo que hace es ejecutar un archivo que al final se propaga por todos los ordenadores o los sistemas a los que tenga acceso esa persona y empieza a encriptar información. Lo que acaba haciendo al final es pedirte dinero para dejarte acceder a tus datos.
y en este tipo de ataques se han visto afectados desde hospitales, que al final han tenido que pagar, eran sistemas sanitarios y sistemas críticos, obviamente han tenido que acabar pagando cantidades de dinero muy elevadas para poder recuperar esa información. Y eso al final ha sido una persona o un empleado que ha abierto un correo o ha ejecutado una aplicación sin tener las precauciones necesarias. Luego sí que es cierto que por parte de la tecnología, obviamente, tendríamos que ayudar también al usuario, pues bloqueando esos ataques, y se hace. Se intenta, en la medida de lo posible, intentar paralizar ese tipo de aplicaciones. Lo que pasa es que son tantos los ciberdelincuentes y tantos los cambios que realizan sobre esos pequeños ejecutables que al final es muy complicado llegar a todos ellos. Y al final siempre alguno, el primero, el segundo, los primeros usuarios básicamente van a verse afectados por estas incidencias. Lo hemos dicho muchas veces, Juan, el hecho de que nunca nos van a pedir una contraseña en nuestra entidad bancaria a través de un correo electrónico, ¿no? Eso es algo evidente y que hay que tener muchísimo cuidado. Sí, eso es así, es decir, además es muy habitual como es el sistema de engaño, ¿no? En el que se hacen pasar por, yo lanzar este mensaje a los espectadores, y es que nunca, y además lo digo siempre que vengo por aquí, nunca ninguna entidad pública o privada va a solicitar ningún tipo de dato privado, tipo contraseña, números de cuenta, etcétera, a través de un correo electrónico. Siempre lo va a hacer a través de un entorno seguro, puede ser una aplicación móvil o puede ser directamente por teléfono, cuando tú llamas a la empresa, etcétera, pero nunca te van a pedir, digamos, datos. Entonces, el mensaje es: nunca contestemos esos correos, nunca facilitemos información, y ante la duda, llamar siempre a la entidad. Es decir, si yo recibo un correo y tengo dudas de si lo que me están pidiendo podría jugar en mi contra, pues es coger el teléfono, llamar a tu compañía de gas, a tu banco o a tu empresa de telefonía y preguntarles si realmente ese correo es de ellos, y bueno, eso es una buena medida. Esos ataques que se sufren a nivel personal y a nivel de empresa, entiendo que cada vez son más habituales. Supongo que a muchos les ha pasado. Eso hace que una empresa, que muchas veces se asocia a esos entornos de ciberseguridad a algo caro, a algo que no va conmigo porque somos una pyme, una micropyme, son conscientes de que ellos también pueden protegerse. ¿Cómo deberían dar esos primeros pasos para protegerse, para proteger su empresa? Como decía, son conscientes del problema, ¿vale? Pero a veces parece que no son conscientes de cuál es una buena solución. O me explico. Ataques va a haber siempre y cada vez más. Es decir, cada vez son más y más listos. Y esto no va a cambiar. A partir de ahí, si nosotros tenemos un sistema desactualizado, si tenemos nuestra información contenida tanto en un software o en un sistema de hardware obsoleto, que no está cuidado, pues es como una puerta, ¿vale?, que está rota, que se abre, quiero decir, vamos a dar paso, vamos a ponérselo súper fácil. Al final, estos piratillas van a tirar allí donde sea más fácil entrar, ¿vale? Entonces, ellos van tirando y cuando encuentran un hueco se meten. Entonces, el no actualizar el software de tu empresa por ahorrarte unos eurillos, el no tener a lo mejor, o seguir manteniendo sistemas de hardware obsoletos, cuando nosotros recomendamos siempre el migrar ya toda la información hacia la nube, ¿no?, hacia empresas más potentes que protegen tu información con muchísimos más medios. Es dejar la puerta abierta para que vengan a buscarte. Es de alguna manera les estás llamando, les estás atrayendo. Cuando hablamos de la nube, ¿qué es lo que queremos decir? Vamos a explicar un poquito para que nos entiendan. Cuando decimos en la nube, es que nuestros datos están en un servidor, en un lugar. Sí, pues por usar un símil es el dinero, ¿no? El dinero en tu casa no está tan seguro como en un banco. ¿Por qué? Porque al final el banco invierte mucho dinero y muchos, bueno, ahora ya no, porque ya todos son apuntes contables, ¿no? Y ya no existe casi el dinero, pero es un buen símil. Es decir, la caja fuerte o el sistema de seguridad de un banco es infinitamente superior a tu puerta, por muy blindada que sea, etcétera. Es verdad. Entonces, al final, ¿qué es la nube? La nube es llevar tus datos, tu información a un servidor en una empresa tercera, ¿vale?, que es muchísimo más segura, es muchísimo más accesible porque te permite ya acceder desde cualquier sitio, ya no solo desde dentro de tu empresa, y es muchísimo más económico. Porque al final mantener un hardware a día de hoy, un servidor de hierro que se llama en el argot,
es carísimo. Es decir, al final hay que pagar un mantenimiento, cada pocos años hay que cambiarlo, hay que actualizarlo. Y decir, para mí, a día de hoy, el no llevar tu software o tus datos hacia la nube, hacia el cloud, hacia un servidor de una empresa que te dé servicio, es un error importante, por temas de seguridad, por el tema de accesibilidad y por el tema de economía. Entiendo que la pandemia, el tener que estar en casa, el teletrabajo ha acompañado, ¿no? Ha empujado el hecho de no depender de algo físico, ¿no? Si algo nos ha enseñado la pandemia es no depender de algo físico, no tener que acudir a la oficina para poder gestionar un programa, ¿no? Para eso está la nube y esos servidores también. Como decía Omar, uno de los grandes problemas que ha habido durante la pandemia es que se han sacado sistemas a casa de trabajadores para poder seguir trabajando. Y este ha creado como túneles entre los ordenadores en casa y los servidores, totalmente inseguros, mal montados, y eso ha provocado pues un problema importante, ¿vale? El otro día hablaba con un compañero también que está dentro del entorno de sistemas y me decía que ese ha sido quizá el principal problema. El tema de haber deslocalizado de repente personas y equipos fuera de un entorno seguro y haber trazado encima túneles que perforaban la muralla de seguridad, y entonces por ese túnel se ha colado absolutamente de todo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo podemos gestionar? O sea, lo que ha dejado claro la pandemia para mí, relacionado con el tema del teletrabajo, es que sí o sí vamos a tener que ir de ahora en adelante hacia un sistema híbrido, en el que va a haber trabajadores que sí o sí van a trabajar desde casa o deslocalizados dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, un motivo más para ir hacia una solución cloud que nos va a permitir trabajar en remoto, desde cualquier punto, incluso desde cualquier ordenador, de una manera segurísima, de una manera súper funcional, es decir, no notas diferencia entre estar fuera o dentro de la empresa, y, vuelvo a decir, ahorrando mucho dinero. Siguiendo un poco con tu símil del banco, si ahora las empresas operan con esa gestión online bancaria, entiendo que es el mismo símil que tener información en la nube. Estoy pensando incendios, inundaciones, es una seguridad total, no tenerlo físicamente, ¿no? Dentro, todos esos datos dentro de tu empresa. Eso es. Antes tú intentabas invertir muchísimo dinero en sistemas antiincendios, obviamente, y se seguirán invirtiendo, pero los datos al final de una empresa, los datos financieros son esenciales. Si tú al final pierdes esos datos, esa información es crítica para tu empresa y obviamente puede llegar a generarte problemas incluso a futuro, ¿no? Realmente tenerlos en la nube ya estás permitiendo la deslocalización de esos datos y, aparte de la seguridad, te permite también tener una seguridad no solo ciberseguridad o que no tengan acceso a tu información directamente en la empresa, sino que además te permite el ante incendios, ante inundaciones, ante cualquier elemento de este tipo, tenerlo deslocalizado. Las copias de seguridad son un ejemplo muy claro. Cuando tú haces una copia de seguridad, hacer la copia de seguridad, por ejemplo, como lo hacen muchas pequeñas empresas. Tengo mis datos en este ordenador, la copia de seguridad en la habitación de al lado. Está muy bien si el ordenador se estropea, vas a poder restaurarlo perfectamente, pero en caso de que tengas un incendio, si se te quema el ordenador y se quema la copia de seguridad, al final vas a tener un problema serio a la hora de recuperarlos. Ha habido además este año un caso, como ha sido VH, en el cual hacían eso, una empresa de hosting, una empresa en la nube, que por culpa de tener los datos al lado de las copias, han perdido los datos pues, de clientes de media Europa. Entonces, eso es un ejemplo muy claro para tener también copias de seguridad en la nube. Perder esas copias o no tener esas copias actualizadas, porque claro, obliga a tener que hacer manualmente esas copias de seguridad. Claro, realmente tú ahora mismo cuando, por ejemplo, se monta un sistema en la nube, es casi, bueno, es una obligatoriedad montar una copia que es automática, que te avisa en caso de fallo y que además está georredundada o geolocalizada, está totalmente separada de donde tú tienes tu servidor. ¿Para qué? Para evitar estos problemas. Entonces, eso es una de las soluciones que se puede ofrecer en el tema de incendios, inundaciones y demás, y aparte te ofrece poder restaurarla en cualquier momento, en cualquier otro lugar, que no tiene por qué ser ese mismo centro de datos. Quieres migrarte a otra compañía, te permitiría además facilitar mucho ese proceso también. ¿Qué soluciones aportáis los profesionales? ¿Qué es lo que hacéis? Por ejemplo, acudiendo a empresas. Sí, realmente cuando tú contratas el hosting con una empresa que se dedica a proveerte servicios de cloud, nosotros como SDI ofrecemos paquetes tanto a nivel de copias de seguridad, a nivel de seguridad también de sistemas, porque ofrecemos planes de mantenimiento que obviamente mantenemos toda esa información actualizada, como ha dicho Juan, tanto de sistemas operativos, aplicativos, etcétera,
Y adicionalmente también damos incluso formación a las propias empresas, por eso que hemos dicho que los empleados son uno de los puntos más críticos. Formamos a esos empleados en las medidas que tienen que tomar antes de abrir un correo electrónico que no saben dónde viene, ejecutar un documento que no saben si es o no seguro. Entonces ofrecemos esa solución global. Algunas empresas aprovechan parte, otras la aprovechan todas, depende de cómo funcione tu empresa, pero de esta manera tendrías protegidos tus datos, los tendrías accesibles y además siempre los tendrías seguros. Es un pasito más en esa automatización, ¿no? Me imagino el tener que estar cada día haciendo esa copia de seguridad, bueno, si ya la tecnología lo hace por nosotros, ¿no? O sea, dejar un poco atrás esa parte más antigua, ¿no? Eso es la historia de la tecnología. La tecnología se inventó y evoluciona cada día para hacer aquellas pequeñas tareas rutinarias que no nos aportan valor, que son importantes y no podemos pasar de ellas, y hay que hacerlas, pues, esas pequeñas tareas sin valor que las haga la máquina, y nosotros, las personas, que somos lo más importante, nos quedamos para aquellas tareas de alto valor añadido, ¿no? Dentro de las empresas, ¿no? A eso nos dedicamos nosotros. ¿Cómo reciben los empleados esas formaciones, ¿no? Cuando acudís a las empresas, ayudarles y explicarles? Se sorprenden, porque realmente uno de los ejemplos que haces es una demo de lo fácil que es obtener una contraseña, infectar un equipo y obtener absolutamente todos los datos que estás tecleando diariamente, todos los chats, contraseñas que metes en páginas web, etcétera, y cómo cada vez que lo haces eso se reporta automáticamente. En este caso obviamente está controlado, ¿no? Pero a la persona, que en este caso sería el ciberdelincuente, de una manera automática y casi inmediata. O sea, entonces es sorprendente para ellos, pero a la vez les conciencias, ven un poco esa parte que al final tienes miedo, pero como no lo conoces, hasta que no te pasa parece que no existe. Ven esa parte que sí que es real y que además es muy simple y muy sencillo para un ciberdelincuente poder hacerse con información, sobre todo de datos del usuario, que luego puede llegar a acceder a sistemas de clientes, facturas, etcétera. Pues la sensibilidad, desde luego, de la información, de los datos y la importancia de la ciberseguridad, que desde luego se ha convertido en un pilar fundamental cuando hablamos de sustentar el desarrollo tecnológico. Omar Martínez, gracias por haber estado hoy con nosotros. A vosotros. Juan Ángel Pérez, gracias. Gracias, Silvia. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a continuar hablando de más temas. Ni se muevan, estamos ya de vuelta.